Muy buen día, feliz domingo para todos. Sean bienvenidos al estudio bíblico del domingo de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida. Gracias por acompañarnos a los que ya acostumbran estar con nosotros en los domingos en la mañana. Así que gracias a que este estudio está disponible. Si usted se encuentra con en vivo o con esta grabación, sea bienvenido y ojalá nos acompañe durante el resto del video para que esté con nosotros estudiando la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí, estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy vamos a empezar el capítulo 15 de Marcos. Vamos a estudiar los primeros 20 versículos, así que mientras buscan en sus Biblias, como siempre, les exhorto a que tengan sus Biblias a la mano para que nos acompañen y leamos juntos la palabra de Dios. Así que mientras abren en Marcos capítulo 15, los primeros 20 versículos, les aviso como siempre que este video estará disponible en unas cuantas horas, también disponible en la plataforma de YouTube, para si quieren apoyarnos y acompañarnos por esa plataforma, les agradeceremos de antemano. Y como sin más que decir, agradeciendo a aquellos que oran por nosotros, muchas gracias por sus oraciones y también mándenos si gustan por medio del mensaje aquí de Facebook, si necesitan oraciones, con gusto oraremos por ustedes también. Así que sin más ni más vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Leeremos el texto y después entraremos en contexto del estudio. Dice la palabra del Señor: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Por eso, pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Señor, le damos gracias en este día domingo que podemos venir a estudiar las Escrituras, Señor, estudiando su palabra, pidiéndole que su Espíritu Santo sea con nosotros y en nosotros, y que podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros este día, Señor. Le pedimos su bendición, le levantamos este estudio
Que usted lo bendiga y que sea con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que hemos venido estudiando esto acerca de cómo lo habían maltratado los líderes religiosos. Y dice aquí el versículo 1 de Marcos 15: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esto lo vimos en el capítulo pasado. Ya explicamos de qué consistía este grupo que le llamaban el concilio. Y eso ya lo vimos, así que nos cuenta aquí Marcos que ya habiendo pasado por eso, ahora se lo van a entregar a Pilato. A Jesús abandonado por sus discípulos, condenado por el concilio y negado por Pedro, ahora Jesús enfrentará a las miserables autoridades romanas y una multitud hostil que va junto con los incitadores, que son los líderes religiosos. En lugar de asesinar a Jesús en privado, los líderes judíos políticamente buscaron la aprobación de Pilato para poder ejecutar al blasfemo, según ellos, Jesús el blasfemo, el que se dice el rey de los judíos. Así que ellos, en ese odio, en su movida, no se ablanda nada su corazón. Acuérdense que parte del grupo que consistía del concilio también estaban los escribas, que deberían saber la palabra y los que deberían de buscar la paz, pero ellos son los que están incitando a la violencia en contra de Jesús. El versículo 2 y 3 de aquí de Marcos 15 dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Así que podemos ver la escena es que se lo llevan a Pilato. Jesús está ahí callado, sin hablar, mas le responde lo que él debe responder solamente. Pero más atrás de él está todos acusándole. Y como las acusaciones eran muchas, pero aparentemente se centraban en una acusación muy grande para el gobierno romano, que se clamaba ser rey. Así que era un desafío al César. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Estaban poniendo que Jesús estaba desafiando directamente al gobierno romano y al monarca o al César en esta situación. En Lucas 23, versículo 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Vemos ahí que no solamente eran mentiras, porque él jamás pervertió. Él siempre, ¿qué decía? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esos hombres totalmente cegados por el odio. Pero es lo que hace el odio en una persona. Trata de hacer daño. Ellos están, antes de que sigamos, a abrir un paréntesis solamente para decir, todos estos personajes tienen culpa de su pecado. Y muchas van a decir: bueno, eso era la voluntad de Dios. Y tienen que hacer lo que es la voluntad de Dios. Bueno, sí. Esa era la profecía de Dios. Todo lo que está pasando. Pero ellos no tenían que formar parte de ellos, de esa profecía. Ellos son culpables de sus propios actos. Este crimen era castigado por el Imperio Romano con la muerte. Poncio Pilato era el gobernador romano y su residencia era normalmente en Cesarea, pero era su costumbre estar en Jerusalén para las fiestas de cada año. Su presencia agradaba a algunos de los judíos. Además, estando ahí, podría estar disponible por si sucedía algo, dado que se encontraban miles de gentes visitando a Jerusalén, como ya hemos visto antes. Los gobernadores romanos llevaban a cabo la corte temprano en las mañanas, así que él estaba dispuesto a recibir, y
y para juzgar. Estaba preparado cuando lo llevaron a Jesús, porque normalmente él era el que daba juicio a las que le llevaban allí a culpables de algo. Pero vemos aquí que en el versículo 4 y 5 del capítulo 15 dice: otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y vemos que Jesús sabe lo que va a pasar, sabe el carácter de cada persona. Y Él sabe si hay que contestar. Él no habla con los hipócritas, Él no habla con los pecadores. Así que pongamos eso en perspectiva también en estos días. Pero a pesar de la corrupción política, muchos oficiales romanos apreciaban la justicia en sí, trataban de ser justos con los prisioneros. Además, Pilato no tenía mucha apreciación por los judíos. Vemos aquí, porque al ratito voy a hablar de que él quería, y leímos también estudiando el texto, que él quería agradar a los líderes judíos. No quiere decir que él era muy adepto a llevársela bien con ellos, simplemente era política. Él no tenía mucha apreciación por ellos, pero la política lo llevaba a hacer las decisiones que hacía. No les gustaba hacerle favores, pero aún así les hacía favores. Así que él sabía de la injusticia y la soberbia de los líderes, y que no buscaban justicia, porque se notaba el odio en ellos, el odio desmedido por Jesús, infundado por Jesús. Se notaba de lejos. Pilato cuestionó al Señor, Él no dijo nada. Se maravilló Pilato durante todo este proceso del juicio y crucifixión. Jesús fue el único que no actúa con temor, no actuó con celos ni egoísmo. Por eso se maravillaba Pilato, porque el Señor no mostraba ni temor, ni coraje, ni egoísmo. Él estaba ahí, acusado, no abrió la boca, como ya hemos leído varias veces Isaías 53. Pero él sigue sosteniendo su firmeza, su control. Podemos imaginarnos el Señor con todo el control del universo, el que hizo la tierra y el universo, el que tiene el poder para destruir miles de soldados en un minuto, conteniéndose. Es el poder, con tanto poder, pero con tanto control. Es admirable. Y eso quizás no lo sabía Pilato, pero él lo que sabía es lo que representaba a Jesús: la calma, la serenidad, la falta de egoísmo, ni temor ni coraje por los que le acusaban. Eso era remarcable. Eso es jamás visto, nunca lo había visto, ni nunca ningún humano lo mostrará, excepto por los mismos apóstoles que murieron predicando la palabra de Dios. Versículos 6 al 8 nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Él lo que siempre le había hecho es dejar salir a un prisionero. Pilato ha de haber pensado que los cargos en contra de Jesús no tenían ningún sustento, porque él ya había en su mente decidido que Jesús no es culpable de nada y quería soltarlo. Marcos explica para que sus lectores entiendan la complejidad del asunto. Por eso es que la costumbre local de que el día de la fiesta le soltaban a un preso que había sido encarcelado por un delito menor. Por eso es que resalta los delitos de Barrabás. No eran delitos menores.
los de Barrabás. No eran nada menores. En Mateo 27, versículo 16, le llama preso famoso. Estaba un preso famoso. Y vemos cómo Marcos lo califica como revoltoso asesino. Así que no era ningún crimen menor. Era un asesino y era como una revuelta, quiere decir que había asesinado a un soldado romano, a un ciudadano romano. Así que era de los caudillos revolucionarios que de vez en vez se rebelaban. Acordarán que en una de los mismos judíos, líderes judíos, decían que habían salido algunos revoltosos y que los mataban y la gente se dispersaba y se acababa. Eso es lo que habían dicho acerca de Jesús. Pero Jesús no era ningún asesino. Era Dios encarnado y Él nunca usó la violencia. Al contrario, nunca vieron en él violencia ni incitar violencia. Lo acusaban de eso, pero eso era mentira. Y vemos desde los versículos 9 al 14, y dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Todavía insistiendo. Pero como que él se refería al rey de los judíos, ellos más se enardecían de coraje. El versículo 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía el corazón y era muy fácil de observar el odio de los sacerdotes y de la gente del concilio. Dice el 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que él soltase más bien a Barrabás. Veramos aquí la diferencia. Pilato no encontró ningún crimen, ninguna falta de Jesús, pero ellos, los líderes religiosos, incitan a que le suelten un asesino y que crucifiquen a un hombre inocente. Porque dice el versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Entonces podemos sentir la frustración de Pilato. Que él dice, bueno, ya no veo nada en él, me soltaré. Pero era la insistencia de los líderes religiosos, tanto que él no podía zafarse así como así. Y ellos dijeron, cuando les preguntó qué haría con el rey de los judíos, les respondieron en el versículo 13, y ellos volvieron a dar voces, crucificadle, crucificadle. Y el 14 dice, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. No entendían razones. No querían otra cosa más que asesinar a Jesús. Como podemos ver, Pilato tenía toda la intención de liberar a Jesús, porque se notaba el coraje y la envidia de los que le acusaban. Mas se llenaban de rabia cuando les recalcaba que Jesús es el rey de los judíos. Este nombre Barrabás ni siquiera hubiera sido parte de la historia si no hubiera sido por las maniobras políticas mañosas y sucias de Caifás, del mismo Herodes y el mismo Pilato, porque prefirieron soltar a un criminal que a Jesús. En Juan 19:15 tuvieron la osadía de cuando les dijo ¿qué haría con su rey, el rey de los judíos? Ellos gritaron, no tenemos más rey que César. Eso es lo que le gritaban. Y antes de pasar, aquí no lo dice, pero en Lucas 22, 21, 22, no me acuerdo, está donde Pilato lo envía a Herodes. Envía a Jesús a Herodes porque él no quería saber nada de él. Porque Herodes también se encontraba en Jerusalén. Porque acordemos que Herodes era el encargado de la región de Galilea. Pilato era de Cesarea.
y Herodes de Galilea. Y ellos se encontraban en Jerusalén los dos. Entonces él dijo, ya sé cómo zafarme de esta situación. Se lo enviaré a Herodes porque él es Galileo. Este hombre es Galileo, así que a él se lo mando y él que se haga cargo, pero Herodes se lo regresó. Solamente también lo castigó y se lo envió de regreso a Pilato. Y vemos aquí que todas esas situación, tenemos aquí que ya los líderes religiosos gritaban ellos mismos que no tenían más rey que César. Además de esto, en Mateo 27, versículo 25, dijo todo el pueblo, ahí dice el texto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se echaron la maldición. Primero los líderes religiosos decían, no tenemos más rey que al César, y luego dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Eso es algo pesadísimo. Y ellos, me pregunto yo, hasta estos tiempos, ¿no será todavía que su sangre está sobre ellos y sobre sus hijos? Sabemos que hay muchos judíos que no creen en el Mesías, que todavía están esperando al Mesías, que no creen en Jesús, que sea el Mesías. Entonces ahí vemos la disyuntiva y vemos cómo se ha llevado a cabo ellos, cómo gritaban en su odio y en su coraje, que no tenían más rey que el César que estaban dispuestos a que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sus hijos. Es algo remarcable que me sorprende de gran manera. El versículo 15 nos dice aquí del capítulo 15 de Marcos, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato hizo que azotaran a Jesús, pero esta palabra azotar se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra vez es en Mateo 27, 26 y aquí en este versículo 15 de Marcos 15. Y esta palabra azotar describe un castigo más severo que latigar o golpear simplemente. El prisionero era golpeado con un chicote hecho de muchas barbas o correas. Era como una chicota o un chicote, pero con muchas correas atadas a él. Se ponían un mango con muchas tiras de cuero que azotaban, y además de eso, a las correas, en las puntas de las correas, les ponían pedazos de vidrio, pedazos de hueso y metal. Así que cuando azotaban al cuerpo, no solamente rompían la piel al azotarlo con los chicotazos, con los azotes, sino que penetraban hasta la carne y abrían, despedazaban el cuero y la carne. Ese era un brutal castigo. Y quizás Pilato pensaba y esperaba que con el brutal castigo los judíos desistieran de querer crucificar a Jesús, pero no tenía la predisposición de ofender a los líderes judíos. El cuerpo del Señor, como podemos imaginar, fue debilitado de gran manera. La pérdida de sangre, los golpes tan fuertes que le abrían su espalda, que hasta los huesos, los tendones se le miraban. Dicen que en Mateo 27 dice que él se lavó las manos, y al ver que ya no podía soltar a Jesús, liberarlo, se lavó las manos porque no miraba culpa alguna en él. Pero no tuvo el valor de enfrentarse a los líderes y defender a Jesús. Ya estaba premeditado eso, pero él fue partícipe, voluntario de eso. No tenía que haber sido él. Porque los que los quieren defender y quitar culpa, ellos no están libres de culpa.
ni los líderes religiosos, ni la multitud que gritaba crucifícale, que seguramente parte de ellos gritaba hosana en las alturas en la entrada triunfal del Señor cuando la estudiamos, para que vean cómo los líderes religiosos tenían esa convocatoria en la gente. Teniendo ellos el poder, incitaban a la gente a que pidieran la muerte de Jesús. Pero Pilato no tuvo el valor de defenderlo, porque también vemos en Mateo que su esposa misma le decía: no te metas con ese hombre. Y él por eso quería quitarse de la responsabilidad. Pero en vez de enfrentar a los judíos, él accedió a lo que le pidieron. Y dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. El salón llamado pretorio se refiere al salón de juicios. Toda la compañía consiste, o sea, el salón era donde se juntaban para ser juzgados a los acusados. Y toda la compañía consistía de hasta 600 hombres. Quizás eran todos los soldados que estaban cerca del lugar, pero eran muchísimos, 600. Era un número muy considerable de soldados, los que estaban ahí, 600. Y el versículo 17 nos dice: y vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Dice, el púrpura era la vestimenta de los reyes, y se la pusieron a Jesús a manera de burla, porque él clamaba ser rey. Y la corona de espinas era una rama seca de espinas grandes y duras, más de 1 pulgada de largas las espinas. Solamente nos podemos imaginar el dolor que causaban en su cabeza y en su cráneo. Todas esas burlas, estas ofensas, riéndose de él, los soldados. Si los judíos que sabían la palabra del Viejo Testamento tenían tanto odio a Jesús, imaginan, los soldados romanos se gozaban en humillar a un judío, y ellos se burlaron de él vistiéndolo de rey, y le pusieron la corona de espinas, causándole todavía más dolores. A este punto el Señor ya tenía su espalda deshecha, era un guiñapo de carne y sangre, y todavía le siguen castigando. Y dice el versículo 18 al 20: y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían referencia. Le decían, burlándose: salve, rey de los judíos. Y con las coronas de espinas en la cabeza, todavía le golpeaban con la caña para que se incrustaran más las espinas en su rostro, en su cuero cabelludo y en su cráneo. Era despiadado este castigo. No había nadie ahí que se compadeciera del castigo. Es increíble entender todavía la reacción de nuestro Señor Jesús a todo este maltrato, a todo este escarnio, abuso, burla. Su reacción era de calma total, silencio, seguro que estaba en el centro de la voluntad de su Padre. Le sacaron para crucificarlo, significa que el lugar de la crucifixión está fuera de la ciudad. Ya después de debilitarlo, de golpearlo, de escarnecerlo, deciden sacarlo para llevarlo a Monte Calvario. En Hebreos 13, ahí, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo sacaron del pretorio para llevarlo. Y aún aquí vemos
que el Señor sigue con su rostro fijo hacia Monte Calvario. Sigue con su rostro fijo hacia la cruz. Porque el hombre todavía no termina de hacer de lo peor en contra del Hijo de Dios. Y Jesús el siervo sigue a la meta para poder perdonar los pecados del mundo. Todo esto tenía que sufrir el Señor. Entonces dice, pero ¿por qué? Si tenía que sufrir esto, ¿por qué culpar a Pilato, a Herodes, a Caifás y todo el concilio? Porque ellos hicieron la decisión de maltratar y de asesinar a un hombre inocente. Aunque esa era la voluntad de Dios, ellos fueron partícipes. Ellos son culpables de su pecado. También en Mateo habla de que Judas se arrepintió al ver que lo juzgaban y que fue al templo a regresarles el dinero, y los líderes dijeron, ¿nosotros qué? Allá tú. Y él les aventó el dinero a los pies, en el suelo del templo. Todo esto para decir que cada quien jugó su rol, y aunque ya estaba prescrito, ya estaba profetizado, ellos fueron culpables de sus acciones. Todos esos que vemos involucrados. Pero el propósito más grande de todo era que Jesús tenía que sufrir el castigo que nosotros nos merecemos. No solamente estos, sino también nosotros somos culpables del sufrimiento de nuestro Señor. Porque todo aquel que hemos pecado, hemos causado cada llaga, cada herida a nuestro Señor Jesús. Pues dicen, no, pues fueron los judíos. Fueron los judíos los que lo engañaron, fueron los judíos los que lo llevaron a la cruz, fueron los judíos que persuadieron a los romanos, fueron los romanos que castigaron a Jesús. Fuimos todos nosotros. Porque todos hemos pecado y nadie está libre de pecado. Y fue por nosotros que Jesús tuvo que pasar todo eso. Porque no hay remisión, sin sangre no hay remisión de pecados. Y usted y yo no podíamos morir, ni siquiera nosotros, por nuestros propios pecados. No los merecemos, todo el castigo. Pero no podíamos ni siquiera redimirnos a nosotros mismos, menos redimir a los demás. Solamente un santo, uno libre de pecado, que nunca pecó. Solamente Él pudo venir, y toda la ira, todo este castigo es la ira de Dios en contra del pecado. Dios sí castiga el pecado. Y Dios, con todo esto, Dios Padre hizo que su Hijo pasara por todo esto para poder redimirnos a nosotros de nuestra culpa. Por eso es que digo que cuando ponemos a algo o a alguien más al lado o junto con Jesús, estamos nosotros dándole bofetadas. Toda persona que no cree que Jesús es el único que salva y es el único que murió, que resistió, le está escupiendo a la cara de Jesús. Y es culpable de la burla como los romanos. Es culpable de la acusación como los líderes religiosos. Todavía hay muchos líderes religiosos que buscan santificar a criminales en lugar de darle el trono a Jesús. Todavía hay muchos religiosos líderes de las religiones más numerosas de este planeta que no le rinden todo el tributo y todo el respeto a Jesús. Hay muchos líderes religiosos que siguen engañando a la gente, que siguen imponiendo costumbres, imponiendo ídolos ante la gente.
Y hoy en día no es tan fácil engañar a la gente, porque la gente ya está más despierta. La gente que es engañada quiere ser engañada, porque les es confortable vivir en pecado y pensar que todavía pueden ser salvos. Y eso es una total mentira. Solamente Jesús tuvo que sufrir todo esto que acabamos de estudiar, porque fue la decisión del Padre para redimir los pecados del mundo. Y solamente de esa manera puede haber perdón para nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, damos gracias de nuevo por esta palabra, Señor, de su escritura que es difícil de ver, Señor. Y muchas veces todos nosotros pensamos que estamos bien ante usted, Señor. Pero todavía hay mucho amor propio, todavía hay mucho orgullo en las gentes, Señor. Que al saber que usted lo que usted hizo por nosotros, no nos rendimos de rodillas ante usted, Señor, agradeciéndole todo lo que ha hecho y pidiéndole que por medio de Jesús nos salve. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y le pedimos, Señor, que en nuestras vidas sea un punto clave lo que Jesús hizo por nosotros para salvación de nuestros pecados, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser humilde suficiente para saber que ese Salvador que vino para salvar a todo el mundo, porque es su palabra lo que dice, para todo aquel que en Él crea, sea salvo. Nosotros, Señor, somos salvos porque creemos lo que Jesús hizo por nosotros. Le pedimos, Señor, que siga guiando nuestras vidas, que nos ayude a no pecar en contra de usted, y que seamos parte de su familia, de sus hijos adoptados, de la familia de nuestro Señor Jesús. Y le damos gracias por todo lo que ha hecho y por llevarnos hasta este punto donde podemos ver qué tanto amor, que siendo una vez sus enemigos, aún así murió por nosotros. Gracias, Padre. Le pido, Señor, la transformación de vidas, todos aquellos que estén viendo en vivo, en este video. Le pido que obre en sus vidas, Señor, que bendiga a sus familias, que toque y sane sus enfermedades y provea por sus necesidades, Señor. Bendiga esta su palabra, bendiga nuestras mentes y corazones y sea con nosotros, Señor. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.